particularmente importante, entrañable para mí y para el mandala. Esto es el entorno sacro del proyecto de Casa Tibet, que al mismo tiempo es una extensión de la voluntad de uno de los más grandes maestros de nuestra tradición, que es su santidad, el 14º Dalai Lama de Tibet. Y bueno, esta tarde me han pedido que platique o que les comparta un poquito acerca de la historia de este proyecto y de linaje que naturalmente le sustenta y le acompaña. Les confieso que no es un tema que me es cómodo o del que me guste hablar, porque siempre está un poco en la frontera de la exaltación personal, ¿sí? Si por mí fuese, en realidad me lo saltaría. Siento que más importante que un tópico de esa naturaleza es el Dharma per se, ¿verdad? Y eso es lo mejor que tengo que ofrecer, finalmente. Pero también entiendo que para muchos entre ustedes el saber algo de cómo se fue conformando esta aventura espiritual a lo largo de 37 años es de importancia porque finalmente se vinculan e insertan en una familia espiritual y es importante conocer a sus miembros, ¿no? Y bueno, es en consecuencia de ello que accedo naturalmente a compartir algunas reflexiones o anécdotas e historias de esa travesía en términos generales, aunque como les comento no es exactamente aquello con lo que estoy del todo cómodo, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestras plegarias de aspiración y al hacerlo es importante que traten de tener presente el objetivo de las mismas. Las plegarias de aspiración son un instrumento tanto contemplativo como ritual y literario naturalmente en el contexto de la tradición budista en general y particularmente la propia, que es la del Sendero del Diamante, el Vajrayana, para constelar y hacer en nosotros presentes una particular mentalidad y al mismo tiempo un registro emocional que se concibe naturalmente propicio para el desarrollo evolutivo, que es la meta fundamental de la totalidad del sendero que comprendemos por Buda Dharma. ¿Sí? Comenzamos siempre naturalmente con la plegaria del refugio. Y recuerden el objetivo de la misma, que es el consciente y lúcidamente intentar, a la medida de nuestras posibilidades, de reorientar a nuestras vidas hacia una dirección que podemos concebir y abrazar como genuinamente positiva y segura. En otras palabras, una que tenga por capacidad y potencial aportarnos una dimensión de sosiego, una condición de genuino bienestar y al mismo tiempo una seguridad para poder transitar el océano de las vicisitudes que naturalmente acompañan a la aventura del vivir. Así que tomamos refugio en la plataforma que garantice ese objetivo, que codificamos alrededor, lo saben bien, de la figura de lo que llamamos el Triratna o la triple joya. La joya del Buda, que representa la meta en el sendero, que es el reclamo o consecución del estado lúcido y despierto de la mente, simultáneamente animado por la mentalidad de la bondad amorosa y la compasión, que emana de la sabiduría de la interdependencia. Tomamos refugio en el Dharma, que desde la perspectiva y óptica de nuestra tradición representa el objeto central de refugio, que no es otra cosa que los diversos métodos, las 84,000 distintas instrucciones, señalamientos, enseñanzas que el Buda histórico y más tarde sus herederos y sucesores nos han aportado precisamente para poder eliminar la condición de sufrimiento y aflictividad que es propia en nuestras vidas en general y que dividimos en lo que denominamos el noble óctuple sendero y que al mismo tiempo sintetizamos en la figura del Trishiksha o el triple proceso formativo o entrenamiento superior. Superior entendiéndose como aquel que no solamente transforma nuestro punto de vista, que es como punto de partida naturalmente algo importante, sino que lo que pretende es transformar la manera en que nosotros estamos y nos vinculamos al mundo de la experiencia, de uno comúnmente aflictivo a uno centrado en la virtud,
y también en la sabiduría en general, en el entendimiento de la realidad de las cosas como son. Entonces ese triple entrenamiento lo dividimos en lo que llamamos la formación ética y moral, Shila, que parte de un punto y dimensión de madurez en la que el individuo se hace responsable de su vida y sus consecuencias. Esto es, deambula por el mundo consciente y comprometido con el hecho de que todo lo que hace, piensa y dice genera consecuencias de las que el individuo es responsable y que nosotros somos directa o indirectamente los creadores de la experiencia que tenemos del mundo, ¿verdad? Y que en ese contexto, pues, cuando naturalmente nos comprometemos con actividades edificantes y constructivas, generamos un entorno del mismo orden y naturaleza. Y cuando nos involucramos con actividades que perjudican a otros y a nuestra propia integridad, pues esto tiene también un resultado detrimental en nuestro bienestar, en nuestra salud, evidentemente, y en nuestra condición vital. El segundo de los entrenamientos es el entrenamiento en el cultivo y desarrollo de la cercana aplicación de la atención a la presencia mental, lo que llamamos samadhi, y que tiene también por meta el propiciar un reclamo que es el de la plena eficacia y funcionalidad de ese poderoso y extraordinario instrumento que nos caracteriza, lo que realmente somos, que es la conciencia, la cognición en general, sobre un primario entendimiento en torno al hecho de que una mente ausente de atención y concentración es por definición y naturaleza disfuncional, y que en contraste una mente dotada de atención y concentración, como primario prerequisito en el proceso evolutivo, nos aporta poder y eficacia y funcionalidad. Dentro del contexto de ese entrenamiento empleamos y dirigimos esa atención concentrada a la metódica exploración de la naturaleza de la realidad, que dividimos en tres objetos fundamentalmente. Esto es, el dilucidar la naturaleza de las apariencias con las que nosotros sensorialmente convivimos, sobre el entendido de que en general estas a nosotros se presentan de una forma distinta como existen, y que si no imprimimos esta habilidad de distinguir entre la apariencia y la realidad, esa tensión y distorsión cognitiva naturalmente deriva en la aflictividad recurrente. La primera de las cuatro nobles verdades, que es la del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, investigamos la naturaleza de dichas apariencias. Intentamos comprender cómo todo aquello que a nosotros se presenta como permanente es en realidad impermanente, como lo que a nosotros se presenta como unitario es compuesto, como aquello que parece ser estable es inestable, como aquello que parece existir de forma independiente es dependiente, de forma unitaria es compuesta, como aquello que parece dotado de una identidad intrínseca carece de la misma, y como aquello que parece poseer y albergar cualidades sustanciales que nosotros detonan esa relación aflictiva del apego y la aversión, causa primaria de la aflictividad, no las tienen, ¿sí? Simultáneamente investigamos un tópico igualmente importante, relevante, la naturaleza y condición de nuestra propia identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también desconocemos cómo es que nosotros mismos existimos y hemos elaborado una noción fantasiosa en torno a nuestra identidad, y la defensa y promoción de esta concepción fantasiosa de ese yo es la causa primaria de nuestras aflicciones y problemas recurrentes. Y finalmente, investigamos la naturaleza de la experiencia misma que tenemos y derivamos del mundo, con el objetivo de descubrir que si bien parece el mundo determina nuestra experiencia, en realidad tan solo la influencia, porque el factor determinante en la conformación de la experiencia que tenemos o derivamos del mundo ha siempre sido y será intrasubjetivo. Esto es, depende de la manera en que nosotros percibimos el mundo, la experiencia que de este tenemos. ¿Por qué? Porque en este no existe una estructura intrínseca. Esto es, el mundo per se, todas las apariencias sensoriales con las que cotidianamente convivimos no tienen un intrínseco significado, independiente al que nosotros les aportamos. Así que desde esa perspectiva, el Buda descubre algo extraordinario y para nosotros muy difícil de digerir.
el hecho de que la felicidad es una elección personal, sin importar el entorno con el que convivimos, ¿no? Es una elección del perceptor determinarse a ver esa experiencia de una u otra forma, una manera aflictiva o una manera edificante, ¿sí? Entonces, la exploración del mundo representa desde esta perspectiva uno de los objetivos fundamentales del sendero de desarrollo evolutivo que llamamos Buda Dharma, ¿verdad? Tomamos refugio simultáneamente en lo que llamamos Sangha, que es un entorno que sabemos se requiere como un factor que favorece y sustenta el desarrollo evolutivo. Porque si bien ese desarrollo puede propiciar y detonarse de forma individual, esa vía es muy difícil y para la mayoría de nosotros en buena medida insostenible. Pero cuando esa empresa es una que se sustenta en un esfuerzo colectivo y en una iniciativa energética colectiva, esa posibilidad se facilita para quien la abraza, ¿no? En otras palabras, es mucho más fácil recorrer el sendero en compañía que en soledad, ¿no? Entonces nos refugiamos primariamente en aquellos que han avanzado en esa dirección y que se han liberado de las aflicciones que determinan su aflictividad recurrente y la compulsión que conduce, ¿verdad?, a el renacimiento habitual e inercial. Pero también tomamos refugio en una dimensión mucho más modesta y primaria, que es la comunidad de amigos y amigas, que como ustedes esta tarde noche nos inspiran y ayudan. ¿A qué? A hacer de esa aspiración, de ese sueño, el de la libertad, algo genuino en nuestras vidas. ¿Sí? En la tradición tibetana añadimos tres derivados de la triple joya que llamamos las tres raíces. La raíz del logro en el camino, que es lo que llamamos los aspectos de sabiduría del despertar, los arquetipos búdicos, estas imágenes que representan la naturaleza esencial del potencial mental con las que nos mezclamos contemplativamente, ¿verdad? Para gradualmente debilitar y construir nuestro sentido limitado y fantasioso de identidad personal, y de las que en el contexto del sendero del diamante, que se centra en el cultivo de la visión pura de uno mismo y del mundo, esta herramienta es indispensable. Por eso se dice que los yidams, estos aspectos de sabiduría del despertar, estos arquetipos búdicos, son el fundamento o son la raíz del logro en el camino. ¿Sí? También tomamos refugio en la figura del mentor espiritual, el lama, que se contempla la raíz de la inspiración en el camino, porque es gracias al ejemplo, si esa persona es genuina, ¿verdad? Gracias a su ejemplo y presencia de vida, que nosotros entendemos que ese objetivo es viable para nosotros como individuos, no es inalcanzable y por lo tanto nos genera la indispensable inspiración que se requiere para recorrer las etapas del camino al despertar. Y finalmente tomamos refugio en lo que llamamos la raíz de los protectores del Dharma, los Dharmapalas, ¿verdad? Que son Budas que han abrazado una promesa y juramento, y es la de proteger la coherencia e integridad de la transmisión de la instrucción liberadora a través del tiempo y las generaciones, en beneficio de todos nosotros, ¿no? Así que esa es la idea de la plegaria del refugio, orientar a nuestras vidas consciente y lúcidamente hacia esa dirección que abrazamos y concebimos como genuinamente positiva y segura. Simultáneamente, generamos una mente excepcional que llamamos bodhicitta en la lengua sánscrita, una conciencia chitta que se orienta y dirige hacia el reclamo de la plenitud del despertar, no solo en su propio beneficio, sino en el beneficio colectivo. Esa bodhicitta comienza como una mera aspiración, pero a medida en que el individuo la hace propia, gradualmente se convierte en un compromiso y actitud de vida, lo que llamamos la bodhicitta de aplicación. ¿Sí? Fortalecemos esa mentalidad a través de generar lo que denominamos las cuatro abadías o residencias divinas, Brahma Viharas, o también les llamamos simplemente los cuatro pensamientos inconmensurables. Se les denomina de esa manera por dos primarias razones. Primero, por su objeto, inconmensurables seres, y después por su efecto.
el inconmensurable beneficio que le aporta a una persona hacer propio el espíritu del despertar y la compasión y la bondad amorosa. ¿Sí? Entonces esos cuatro pensamientos inconmensurables son la bondad amorosa, Maitri, la compasión, Karuna, Mudita, la alegría empática, que es la celebración de las acciones virtuosas de uno mismo y de otros, y la imparcialidad o la ecuanimidad, eh, Upeksha, ¿no? Después ofrecemos, ofrendamos, obsequiamos el universo entero. ¿A quién? A esa comunidad de seres despiertos. ¿Y por qué les extendemos ese obsequio? Para empezar, no lo piden, no lo exigen, no lo solicitan. ¿Por qué se los obsequiamos simbólicamente? Porque deseamos generar un sentido muy profundo de apreciación, para no de esta manera desperdiciar ese maravilloso obsequio que nos regalan, que es la instrucción que libera. ¿Sí? Porque cuando uno comprende el trascendente valor que tiene, también concibe que supera cualquier joya, ¿verdad? Cualquier tesoro y cualquier bien en el mundo. Y por eso a los Budas ofrendamos el universo entero, a cambio de recibir de estos la instrucción que nos libera. Y finalmente le solicitamos que a pesar de obstáculos, dificultades y limitaciones, de las que hay tantas y podemos concebir e enumerar infinitas, que no desfallezcan, que no pierdan la motivación y que en especial no pierdan la esperanza, la fe, de que en nosotros existe también la naturaleza búdica y el potencial del despertar. Y que por lo tanto, a pesar de nuestra torpeza, de nuestra pereza, de nuestra falta de apreciación, de la condición de ignorancia en la que vivimos, continúen instruyéndonos hasta que las circunstancias maduran para que esa instrucción que libera pueda ser por nosotros comprendida y hecha prioridad en nuestras vidas, porque es lo que le aporta a las mismas genuino significado. ¿Sí? Entonces estas son las plegarias de aspiración y se usan para eso, para generar esta mentalidad que se concibe indispensable para poder aprovechar el tesoro de la instrucción liberadora. ¿Sí? Entonces, cuando las recitemos, tengan esto presente, no las repitan como perico de la Huasteca, ¿no? Porque eso pues no genera ninguna transformación. ¿Ok? Bien. Entonces empezamos por la plegaria del refugio y la generación de la mente excepcional. Sanje chudan chi chunam la chanchu bardu dagni kyapsu chi dagi chinsu gipe sunam ki drola penchi sanje drupashu. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. El mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. El mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Los cuatro inconmensurables. Semchen tamche dewa dang, dewe judan dembar gyurchi, dunyel dang dunyel gi, judan jelwar gyurchi, dunyel mepe dewa dampadang, mijel war gyurchi, nyering chadan nidan jelwe tanyong chempola, nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y de sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. La codificamos acorde a la concepción del mismo propia de la cosmología clásica india. En nuestras manos, el Monte Meru, el Axis Mundi,
cuyo correlato geográfico es el monte Kailash en el oeste del Tíbet, los cuatro continentes, la gran muralla de hierro que les rodea, así como el gran océano y la bóveda celeste que simbolizamos a través del sol y la luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo espiritual, en su cuerpo beatífico, transformamos esta ofrenda en luz y claridad, imaginamos vertirla sobre de esa comunidad, la que la recibe y acepta con apreciación, humildad y gratitud. Sashi Puchu Chushing Metu Tram Rirab Lingshi Nide Gempadi Sanje Shindu Mikte Bulwayi Druku Namdak Shindu Chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y finalmente solicitamos la instrucción que libera. Semche namki sampadang lo yi che ra ki tarwar che chun tu mon te pa yi choki corlo cordusol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades. Por favor, giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien. Y ahora, por unos minutitos, simplemente para focalizar nuestra atención, involucrémonos con la práctica de la recolección del respirar. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Y recordemos las instrucciones sucintas y esenciales pertinentes de esta práctica. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, lo observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, conscientemente relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como el mismo se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona. Lo hace, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación, excitación, diálogo interior, nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presos de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, sopor o sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual,
la del análisis, la investigación y contemplación, que detona la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce y desemboca en la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta elemental y primaria dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo, superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de transitar o vernos expuestos o ser presos de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales.
Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Asentemos nuestra intención, que es siempre la de escuchar con atención y concentración. Nuestra motivación, que es la de hacerlo, con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos y traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Pues en el contexto de la tradición del budismo tántrico tibetano, lo que llamamos el sendero del diamante o el Vajrayana, existe un recurso que se contempla poderoso en términos formativos, educativos, y como también se le concibe como una herramienta muy poderosa para detonar la inspiración que se requiere para insertarse y para poder deambular en el camino que conduce al despertar, y es la narrativa de lo que se llama la hagiografía. Esta es una palabra griega que traduce muy cercanamente el significado del término tibetano namtar, ¿sí? Y no es una biografía ordinaria, sino es una biografía sacra, y que lo que pretende es compartir, ¿verdad?, lo que es el proceso de desarrollo y madurez de una persona que se convierte en un maestro, ¿verdad?, en beneficio de sus estudiantes en general. Y esta tradición, la de la narrativa de la biografía sacra, la hagiografía o el namtar, como se le llama en la lengua tibetana, está compuesta de tres diferentes dimensiones, lo que se llama la hagiografía externa, interna y secreta. La geografía externa, en esencia, comparte la narrativa de los hechos de vida que acompañan al devenir o a la existencia de esa persona, ¿verdad? Su nacimiento, su entorno, su formación y así subsecuentemente. La biografía interna primariamente narra los procesos internos por los que una persona transita durante todo ese proceso y que no son accesibles, digamos, que a la percepción ordinaria de los demás, porque por naturaleza son procesos íntimos, ¿no? Y finalmente lo que llamamos la biografía secreta, que tiene que ver con las experiencias más profundas, las experiencias visionarias, las experiencias, digamos, paranormales por las que esa persona transita a lo largo de su aventura formativa, ¿sí? Entonces, comúnmente y en el contexto de la tradición del Sendero del Diamante, la vida de los grandes maestros se codifica a través de este tipo de narrativa sacra, la hagiografía o el namtar, ¿verdad? En tres o en estas tres diferentes dimensiones, que es la, digamos, descripción de su vida pública,
¿verdad? La descripción de su vida interna y la descripción de su experiencia y vida visionaria. ¿Se entendió eso? Generalmente en la tradición tibetana, especialmente la última de estas, la narrativa de su vida visionaria, se mantiene en privado y generalmente el maestro solo la comparte con un puñado de personas a lo largo de su vida, sus discípulos más cercanos. Por lo menos lo hace por cierto tiempo, un par de generaciones o lo que fuere, antes de que esa narrativa se comparta y libere a un público más amplio. La razón siendo por la condición comúnmente tan compleja de entender o inverosímil del universo visionario de una persona realizada. ¿Sí? En otras palabras, es tan extraordinario por lo que alguien así transita, que a menudo, en lugar de ser de beneficio, se convierte en objeto de escepticismo. No sé si me doy a entender, ¿no? Y por eso esa dimensión de de la biografía secreta comúnmente se mantiene privada, ¿no? Eh, hasta que las circunstancias son propicias para poderla compartir con otros en beneficio también, inspiracionalmente hablando de su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eh, en, esa, en ese espíritu, digámoslo así, porque yo no soy un gran maestro, y en ese contexto, pues mi vida no da para una verdadera geografía, digámoslo así, eh, pero en ese espíritu les comparto algunos eventos o algunas condiciones de mi vida, ¿sí? Voy a empezar desde el principio, ¿sí? Vuelvo a insistir, la idea es compartirles de mi vida los elementos vinculados al Dharma, ¿sí? ¿Qué es lo que le ha aportado a mi vida sentido y significado? ¿Sí? Esto es, no creo que les interese ver dónde estudié, quiénes eran mis amigos en la preparatoria, eso no es importante, ¿sí? Cuando tenía aproximadamente 3 años, mi madre comentaba, aunque honestamente no lo recuerdo con claridad, recién tenía poquito tiempo de haber podido articularme verbalmente. Comentaba ella que le compartía una gran preocupación y reclamo. Ella decía que comúnmente le señalaba y le reiteraba que no me sentía cómodo con el entorno en el que había nacido y que no lo sentía como mi hogar o lugar natural, digámoslo así. Y ella me preguntaba entonces dónde es de donde yo me sentía pues pertenecer y cercano, y le decía de Tibet, ¿sí? Ahora tengan en cuenta que esto fue hace pues 59 años, ¿no? En un tiempo en donde, culturalmente hablando, nos encontrábamos en Occidente en general, y no se diga en nuestro país, muy alejados de la familiaridad con ese país y su cultura, ¿verdad? Lo más que en nuestro país conocíamos del Tíbet, pues estaba vinculado, por un lado, a un café que desde la década de los 50 eh, aportaba servicio en el centro de la Ciudad de México, al lado del Palacio de Minería, que se llamaba el Café Lhasa, como la capital del Tíbet. Eso es todo lo que se sabía del Tíbet en aquel entonces. Y dos, pues la figura de este personaje tan importante de la cultura popular mexicana, el afamado Calimán, el hombre increíble, ¿sí? Con su discípulo, el pequeño Solín, ¿sí? Y Calimán era una especie de fabricación muy exótica de su autor, que mezclaba toda variedad de clichés de Asia. Por un lado, se decía una persona que había estudiado en el Tíbet, pero por otro lado usaba el turbante, ¿verdad? De los Sikh. Era una mezcolanza de cosas, pero era lo único que se conocía del Tíbet en aquel entonces. Y una tercera fuente quizá eran las novelas de un escritor inglés que en realidad era un plomero
que se autonombró lama tibetano encarnado, llamado TW Lobsang Rampa, ¿sí? Y que también sus novelas fueron muy importantes para mí en mi juventud, particularmente en mi infancia. Entonces era todo lo que se conocía del Tíbet. Quizá algunas personas un poquito más doctas habían escuchado pues la gran epopeya y aventura del exilio del Dalai Lama del Tíbet en 1959, o habían recibido alguna noticia de la invasión comunista china del Tíbet, pero era algo muy lejano y de lo que no se tenía mucha conciencia. Entonces, cuando mi mamá decía que yo le compartía que yo era de Tíbet, ¿verdad? Pues ella no podía en buena medida entender lo que quería decir, ¿no? Mi padre decía que todo se complicó un poco de tiempo después, porque comentaba que alrededor de mi persona acontecían fenómenos extraños, ¿no? Que de alguna manera, pues, atemorizaban a la familia. Mi papá se reía mucho cuando comentaba estas anécdotas, decía que en ocasiones alrededor de mi cuarto o de mi camita se movían cosas solas, ¿no? O que en ocasiones se prendía y se apagaba la luz por sí sola, o se abrían y cerraban las puertas por sí solas, ¿no? Y cuando mi padre y mi madre investigaban estos acontecimientos y me preguntaban, lo que yo les decía es que no temieran porque simplemente estaban aquí conmigo mis amigos, ¿no? Que me protegían, les decía yo, ¿no? Y esto dio pie a una interpretación que se fue, digamos, complicando a lo largo de mi infancia y que concluyó años después con la conclusión de mis padres que sufría de un problema neurológico, ¿sí? Y que por muchos años intentaron tratar a través de diferentes vías, inclusive farmacológicas, ¿no? Pero que en realidad, ahora entiendo perfectamente bien, estaba vinculado al linaje del que venía y la labor de vida que ese linaje había decidido en buena medida por mí, ¿sí? Durante aquel entonces, hasta podría yo más o menos como los 7 años, desde la perspectiva de la tradición budista es en buena medida el tiempo que toma la consolidación de la nueva identidad en la que uno experimenta renacimiento, ¿sí? Asociado también a la madurez corporal de esa plataforma de expresión de la mente o conciencia. Entonces, hasta los 7 años es muy común que individuos resguarden memorias o recuerdos lúcidos de su previa vida, ¿sí? En general, ese tipo de memorias están vinculadas a eventos traumáticos que acompañaron una previa vida. En la mayoría de la gente, ese es el puente entre una vida y otra. La manera en que murieron, si es que lo hicieron de una forma muy violenta, ¿verdad? Por ejemplo, si fueron sujetos a un accidente, a un asesinato, si perdieron algo de trascendente importancia y cosas de esa naturaleza. Pero en mi caso, el vínculo con esa previa vida o la memoria de esa previa vida era una que tenía que ver con ese lugar de donde yo sentía pertenecer. Entonces mis padres decían que les narraba historias de un lugar de altas montañas, ¿sí? En donde los hombres se vestían de mujeres, que era la manera en que un niño concebía el hábito monástico, ¿sí? Y les hablaba de un gran palacio, ¿sí? En donde residía el Señor de la compasión, ¿sí? Pero mis padres, pues naturalmente, simplemente concebían e interpretaban esa narrativa como, pues, la concepción fantasiosa de un niño, ¿sí? Durante ese tiempo, en mis sueños empezó a hacerse presente en una experiencia de enorme lucidez que trascendía la nebulosidad de un sueño ordinario, la figura de alguien muy especial, un viejo que sentado en una cama trono, como eran los asientos tradicionales tibetanos, me compartía instrucción, ¿verdad? De tópicos, ahora lo entiendo, asociados al Buda Dharma, y que
me hablaba de volver a él, ¿sí? A los 8 años, un tío de cariño le llamábamos porque era un amigo de mi padre, que vivía en Bariloche, en Argentina, vino por única vez a visitar a mi padre y a mi madre y se quedó en casa. Estuvo con nosotros un par de semanas y cuando salió, cuando volvió, dejó para mí un gran tesoro. Dejó olvidado un libro llamado El camino de las nubes blancas, que es la biografía de uno de los primeros lamas occidentales, Anagarika Govinda, de origen boliviano, pero de nacionalidad alemana, quien fue un gran buscador espiritual en la década de los 20 y de los 30, uno de los grandes pioneros de la introducción del pensamiento asiático y particularmente del budismo a Occidente, quien primero se interesó en el budismo Theravada y viajó a Sri Lanka para estudiar ahí con los maestros vivos de esa tradición. Después fue a India y él era cercano a Rabindranath Tagore, porque Anagarika Govinda era un gran pintor, era un gran artista, y Rabindranath Tagore, que es uno de las grandes figuras culturales de la India moderna, fundó una universidad eh, muy de vanguardia para artistas y un pensamiento nuevo en el norte de la India, e invitó a este alemán que había conocido a que enseñara en la misma. Y él residió por un tiempo en Darjeeling, que es una población en Sikkim que colinda con el Tíbet, hace frontera con Tíbet, era parte del Tíbet originalmente, y ahí tuvo por vez primera contacto con la cultura espiritual tibetana en un pequeño monasterio, cuyo abad era uno de los más grandes maestros tibetanos del siglo XX, Domo Geshe Rinpoche, quien visitaba ese monasterio algunas semanas en el año, pasando la frontera entre el Tíbet y Sikkim, que en aquel entonces era un reino independiente, un protectorado, ¿verdad? Y ahí tuvo Anagarika Govinda la oportunidad de conocer este gran maestro tibetano que ocasionó tal impacto en él que le hizo cambiar su orientación de vida y dedicarse enteramente a la búsqueda de la libertad acorde a la instrucción del budismo tibetano. E hizo varias incursiones al Tíbet, una muy famosa, ¿verdad? En 1933, en donde viajó al oeste del Tíbet, a la ya derruida capital del viejo reino de Guge, que fue uno de los grandes reinos del mundo antiguo budista tibetano, ¿verdad? Con el objetivo de reproducir, porque era un gran pintor, los frescos de sus monasterios y palacios, ¿sí? Él escribió un libro biográfico de esa travesía, que es una especie de biografía de su aventura espiritual y su madurez espiritual, que intituló El Camino de las Nubes Blancas, ¿sí? Y entonces este tío llamado el tío Lerner, ¿sí? Lerner, ¿sí? Dejó olvidado este libro por alguna razón, así es el surgimiento dependiente, el karma, ¿no? Y lo empecé a leer y para mí fue algo increíblemente revelador, ¿no? En ese momento que leí este libro dije, todo lo que me había venido sucediendo desde niño hasta los 8 años no es una mera fabricación de mi mente, este es el mundo del donde yo vengo. Y en mí surgió al leer este libro una enorme aspiración de volver al mismo, ¿sí? Pero como todo en la vida, nada es sencillo y se fueron haciendo presentes muchos obstáculos, ¿sí? Cuando yo tendría unos 4 años, yo nací con una cierta circunstancia de debilidad de salud, particularmente asociada a mi sistema respiratorio, a mis bronquios, y entonces me dio una infección muy fuerte que me produjo una especie de como de meningitis y una especie como de paro respiratorio y grandes fiebres. En aquel entonces, pues naturalmente la medicina no era tan avanzada como lo era ahora y para salvar mi vida me tuvieron que introducir
en una cámara de refrigeración durante 3 semanas, ¿sí? Y durante ese tiempo, naturalmente, tuve daño cerebral, ¿sí? Los médicos entonces dijeron o le advirtieron a mis padres que en consecuencia, pues tendría una vida muy compleja y difícil porque mis habilidades cognitivas habían sido seriamente afectadas por esta infección y esta enfermedad, estas altísimas fiebres, ¿no? Le dijeron a mis padres que si tenía suerte podría aprender a hablar, ¿sí? Pero que lo más probable es que no pudiera ser autosuficiente, ¿sí? Y toda variedad de vaticinios bastante pesimistas que podrán imaginar lo que preocuparon a mis padres, ¿no? Pero también yo creo que tuve la fortuna de contar con un karma excepcional y ese karma que contemplo uno de los más importantes de mi vida es haber nacido hijo de la madre que me tocó en esta vida. Porque mi madre fue para mí una fuente increíble de protección y ayuda y dedicó su vida a mi persona, en cuerpo y alma, para ayudarme a salir de esa circunstancia. Mi papá era un hombre mucho más primitivo emocionalmente que mi madre, como suele ser el caso entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Y en esencia mi padre trataba de convencer a mi madre en esos periodos de frustración, cuando ella pues se confrontaba con las limitaciones que me aquejaban y sentía pues la montaña de dificultad para superarlas. Y mi papá trataba de consolarla diciendo que lo único que ella tenía que hacer es simplemente aceptar que le tocó un hijo tonto y punto. Así lo decía mi papá. Y ya bueno, decía mi papá, no todos son listos, nos tocó uno un poco más tonto y punto. Mi mamá nunca aceptó esa realidad y dedicó su vida en cuerpo y alma para ayudarme a salir de esa situación, siempre creyendo que la podría superar. Pero también esa ruta tuvo un costo muy grande para mí en términos de mi infancia, porque no tuve infancia. La pasé en buena medida en terapias, en clases, en todo tipo de, pues, eh, de pues, clases de remediación, ¿verdad? Que tenían por objetivo el ayudarme a superar pues, todos estos daños neurológicos que habían afectado significativamente tanto a mi sistema motor como a mi sistema cognitivo, ¿no? En realidad me tomó muchos años lograr ese objetivo. Diría que lo superé hasta los 13 años. Diría que a los 13 años fue el momento en donde pude realamblar completamente mi cerebro, porque es plástico y se puede regenerar, y también mi sistema motor, ¿no? Y si bien los médicos habían dicho que no iban a poder hablar español, acabé hablando 5 idiomas, ¿verdad? Dijeron que no me iba a poder valer por mí mismo y he viajado por todo el mundo, ¿verdad? Y además tuve la enorme oportunidad de conocer a hombres notables, ¿no? Pero todo eso fue gracias a mi madre, lo cual me ha servido mucho en mi vida porque cuando en la meditación budista hablamos de cómo todos los seres han sido nuestras madres, yo tengo la enorme ventaja de haber tenido una extraordinaria. Entonces, cuando pienso en otros de esa manera, no puede más que en mí surgir admiración, bondad y compasión por todos los seres. ¿Sí? Bien, de los 10 años hasta los 13 años, empecé a experimentar toda una variedad de eventos visionarios y algunos de estos empezaron a perturbar el entorno familiar porque nací con una especie de cerebro sonámbulo en donde por la noche entraba una especie de realidad alternativa, pero no podía distinguir esa realidad alternativa de la experiencia sensorial de la vida cotidiana. Entonces me levantaba en la noche con esta experiencia visionaria, pero no podía deshacer esa experiencia visionaria, sino interactuaba con ella. Y yo compartí el cuarto con mi hermano, que aterrado generalmente a la mitad de la noche me veía haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Informaba rápidamente, corría al cuarto de mis padres para decirme que algo andaba mal, ¿no? Pues naturalmente y con la información que en aquel entonces mis padres tenían, se angustiaban enormemente.
y empezaron a suministrarme toda variedad de medicamentos psiquiátricos, ¿no? Estos tuvieron un efecto detrimental en ese proceso porque poco a poco inhibieron esta dimensión visionaria de mi vida, ¿sí? Y lo hicieron también en un momento muy difícil para mí, en donde toda mi atención se tenía que concentrar en la superación de esos problemas neurológicos consecuentes de esta crisis de salud de mi infancia. Y también toda variedad de problemas emocionales que les acompañaban, ¿no? Entonces empecé a engordar muchísimo en consecuencia de la ansiedad y era tal la ansiedad que me arrancaba el cabello de la cabeza. Entonces tenía en la cabeza como eh, pelonas, ¿verdad? Lo cual simultáneamente podrán imaginar me hacía objeto de todo tipo de críticas y de embates por parte de los niños de mi edad, ¿no? Todo esto hizo que eh, antes de llegar a como 2 años antes de, eh, bueno, más o menos en el primero de primaria, la escuela a donde asistían mis hermanos, que era eh, una escuela muy similar al colegio americano, el colegio Hamilton, que en aquel entonces, y siento que era de las mejores escuelas de México, tuve que salir de esa escuela porque no podía, pues no podía eh, procesar el programa educativo, no tenía la habilidad, tenía una dislexia muy acentuada, ¿verdad? No podía leer, y tenía pues todos estos problemas emocionales que se exacerbaban por esta dificultad de convivencia con los niños a mi alrededor. Entonces mis padres me tuvieron que sacar de esa escuela y meter a una escuela especial para niños con esa condición y circunstancia, lo cual simultáneamente agravó mi condición por sentirme pues alienado de la condición en la que estaban, por ejemplo, mis hermanos y sentirme minimizado en ese sentido. Y me tomó varios años el recuperar, gracias, insisto, a la tenacidad de mi madre y la propia, y eventualmente, para mí lo que fue un gran triunfo es que en el cuarto de primaria volví a hacer el examen de admisión de la escuela y pude entrar. Claro, del cuarto al sexto de primaria estuve a punto de volver a salir, ¿sí? Y después del sexto de primaria en adelante empecé a mejorar y a mejorar y a mejorar, hasta que el punto culminante llegó en primero de secundaria, en donde me convertí el mejor estudiante de mi generación, y que culminó eventualmente en mi graduación universitaria como el que llaman en los Estados Unidos el valedictorian speaker de mi generación. Esto es el mejor estudiante de toda mi generación universitaria, ¿sí? No lo digo con el objetivo de exaltarme a mí mismo, sino para narrarles un poquito esa aventura, todo ese proceso desde mi infancia hasta la época actual, ¿no? Pero durante ese tiempo, todo este mundo interno que había sido muy rico e importante para mí, ¿verdad? Se desvaneció, consecuente de estos medicamentos psiquiátricos que mis padres me administraron, ¿no? Y bueno, creo que de los, diría yo, 10 años o 11 años más o menos, hasta por ahí de los 15 años, esa fue la situación, ¿no? Y me dediqué de cuerpo y alma a mis estudios, a restablecerme completamente en términos cognitivos. Tuve una generación maravillosa también de personas afines a mi mentalidad, que hoy se han convertido todos en personas muy importantes. Mi mejor amigo fue Rodrigo Prieto, que ha sido 4 veces nominado al Oscar, ¿no? Jaime Cohen, que es el presidente mundial de la Mercedes-Benz, ¿no? Y una colección de personas que se han hecho también hoy en México y fuera de México muy importantes. Hicimos un grupo de amigos, todos muy raros, ¿verdad? Porque leíamos a Platón y Aristóteles a los 13 o 14 años, lo cual era inconcebible, ¿no? Y así, ¿no? Pero durante ese tiempo también me refugié en la música, para la que tenía desde una temprana edad una gran afinidad.
y tenía particular preferencia por el órgano clásico y tuve una relación muy linda con uno de los más grandes organistas clásicos de México, Víctor Urbán, y cómo es el karma que su hija se convirtió en alumna mía después en Casa Tibet, ¿no? Y él, estudié con él muchos años y en aquel entonces pensé que quizá ese era el destino de mi vida, la música, ¿no? Pero bueno, a los 15 años, cuando empecé a normalizarme en todos los diferentes aspectos de mi vida, dejé afortunadamente el uso de esos medicamentos psiquiátricos. Cada día eran menos. Y al acontecer esto empezaron a volver estas experiencias visionarias. De nuevo, de ese país de altas montañas, de esos hombres vestidos con túnicas, recordé la lectura del Camino de las Nubes Blancas. A los 13 años tenía una amiguita que se llamaba América, que vivía en el edificio en donde vivíamos nosotros en aquel entonces en la colonia Nápoles, y su papá era profesor de la UNAM, y me regaló, por alguna extraña razón, eh, el día de mi cumpleaños a los 13 años, un libro que él decía sería muy importante en mi vida. Y me regaló Las enseñanzas de Don Juan, ¿sí? Que es la biografía de este padre de la contracultura occidental de Carlos Castañeda, que yo conocería más tarde, a los 19 años, y con el que también viviría pues, un proceso muy intenso y cercano durante 10 años de mi vida. ¿Sí? Pero bueno, tenía también este interés por el Tíbet, ¿verdad? Y empecé a buscar todo lo que fuera accesible, ¿verdad? Acerca del Tíbet, y tenía un libro de recortes donde coleccionaba pues todo lo que salía en los periódicos. Esto es la época pre-internet, ¿verdad? Había muy poca información, muy poca literatura. Empecé a leer los libros de Lobsang Rampa, que si bien eran novelas, eran muy evocativos y extraordinarios, ¿no? Y al mismo tiempo empecé a experimentar como una especie de insatisfacción, y al mismo tiempo veía cómo mi entorno y los jovencitos que me rodeaban, pues tenían intereses que yo contemplaba en aquel entonces como muy huecos y sin sentido, ¿no? Eventualmente, cuando tendría yo también como 12 años, ¿verdad? Eh, leí una de las primeras biografías de maestros tibetanos que llegaron a mí, una biografía de las pioneras que se llamó eh, este, Nacido en Tibet, ¿sí? Que fue la biografía de Chogyam Trungpa Rinpoche, que fue uno de los grandes pioneros de la introducción del budismo tibetano en Occidente a finales de la década de los 60. Y a los 13 años mis padres nos llevaron a una vacación a Colorado, y mientras caminaba por una calle en Denver, ¿sí? Me separé un poquito de mis padres, me distraje por un momento, y al distraerme choqué contra una persona, ¿sí? Y al chocar contra esta, los dos nos caímos en la acera. Y para mi sorpresa, esa persona con la que había chocado era nada más y nada menos que Chogyam Trungpa Rinpoche, ¿sí? Él tomó esto como un augurio, ¿verdad? Y me invitó, ¿verdad? Porque además, como lo conocía por la foto de su biografía, Nacido en Tibet, ¿no? Les dije, usted es Chogyam Trungpa, ¿verdad? Y él, sí. Y pues fue como un evento muy extraordinario, y me dijo, me tienes que venir a visitar, ¿no? Y entonces mis padres me permitieron irlo a visitar los veranos y a estudiar con él en Colorado. Y así empezó mi formación budista, ¿sí? Con él y con otro gran lama que era su asistente personal, que se llamaba Ujen Shempen, ¿sí? Claro, tenemos poquito tiempo, así que les doy como partecitas, ¿no? De esa historia de vida. Y después, cuando yo tendría más o menos unos 17 años y llegaba el momento de terminar mi preparatoria, bueno, había tenido también
la oportunidad de eh, estudiar en varias partes del mundo, porque había nacido en una familia relativamente afluente en ese sentido, que me apoyó en muchas de estas aventuras, y había tenido la oportunidad de eh, ir a estudiar a Alemania en la Universidad de Tübingen, sánscrito, ¿verdad? Y también había tenido la oportunidad de visitar a Trungpa Rinpoche en la Universidad de Colorado en Boulder varias veces, ¿no? Total que al llegar a mis 17 años, estaba muy insatisfecho con la vida del entorno y de la sociedad en la que vivía, ¿no? Me sentía no pertenecer, no me sentía del todo pleno, sentía que algo me faltaba, ¿verdad? Entonces les dije a mis padres que quería, un día los convoqué, les dije, tengo una decisión, ¿no? Y quiero ir a estudiar budismo y quiero hacerlo con Trungpa Rinpoche, ¿no? En Colorado. Él había recién fundado a finales, principios de los 70, 74, la Universidad Naropa en Colorado, que era la primera universidad budista de Occidente, y en aquel entonces tenía uno de los programas piloto más importantes de estudios budistas de Occidente, ¿no? Todos los grandes budólogos, padres de la budología occidental, pasaron por ahí, ¿verdad? Yo les dije a mis padres, me voy a ir ahí con o sin su permiso, yo buscaré la manera. Y me vieron tan decidido que dijeron, bueno, ok, pero eh, mi padre y mi abuelo me pusieron como un prerequisito, una condición. Me dijo, ok, te apoyamos en esa iniciativa, pero primero tienes que obtener una licenciatura. Y una vez que tengas una licenciatura en algo normal, ¿sí? Entonces te apoyaremos con esto. Y yo, eh, por todas estas condiciones, era un lector voraz, había leído ya en aquel entonces bibliotecas enteras y era muy cercano a dos grandes eh, filósofos mexicanos, eh, quienes eran los fundadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad La Salle, ¿sí? Y entonces, especialmente con el doctor Dacal, que era como mi mentor espiritual, mi mentor filosófico, ¿verdad? Él me dijo, ven a la Universidad La Salle y yo te voy a ayudar a que te gradúes rápido, ¿no? Entonces entré a los 18 años a la Facultad de Filosofía de la Universidad La Salle y en 2 años completé el programa entero, ¿sí? Hice mis exámenes de revalidación en la SEP y llegué con mis padres con el título y dije, ya terminé, este era el prerequisito, aquí está. Y ahora pues tienen que cumplir y me quiero ir a estudiar a Estados Unidos con Trungpa Rinpoche. Y me fui con él, ¿sí? Ahí pasé 3 años, muy importantes en términos formativos en mi vida. Hice simultáneamente la carrera de estudios budistas y la carrera de psicología budista y occidental. Pero la Universidad Naropa tenía un programa muy excepcional en aquel entonces que era lo que llamaban un semestre fuera, ¿sí? Y dada la vocación de nuestra universidad, que estaba dedicada a la cultura y civilización tibetana, pues tenían un programa de intercambio con el monasterio de Kanyin Sherdubling y la Universidad Tribhuvan en el Valle de Katmandú, que como saben es la tierra natal del Buda y un país hinduista y budista, ¿no? Y donde pues, los refugiados tibetanos en buena medida se apostaron después de la diáspora tibetana. Total que el primer año de mi estancia en la universidad, 1984, 85, ¿sí? Me fui 3 meses a estudiar a el Valle de Katmandú, ¿sí? Y recuerdo toda la inspiración que tenía de llegar a los Himalayas y recuerdo el salir del aeropuerto, que en aquel entonces era un tendajón, ¿sí? Y agarrarme una rickshaw que me iba a llevar a lo que era la residencia de mi universidad, que era un hotelito en el en el barrio comercial de Katmandú que se llamaba Tamel. Y tuve que cruzar parte de la ciudad de Katmandú
con su tremenda pobreza y miseria, y me dije a mí mismo, qué locura he hecho, a dónde he venido, ¿no? Esto es horroroso, ¿no? Terrible, ¿sí? Y fue una decisión muy difícil porque dada mi condición, mi historia personal, tenía un apego muy grande a mi mamá y me costaba mucho trabajo la mera noción de separarme de ella, pero ella fue tan sabia que me obligó a hacer esto y, por ejemplo, me mandaba fuera de México a estudiar a diferentes países a pesar de que eso me torturaba para romper esa dependencia que tenía con ella, ¿sí? Y eso me ayudó a poderme independizar y hacer todas estas cosas, ¿verdad? Así entonces llegué al Valle de Katmandú y la primera semana que estuve ahí fuimos a visitar el monasterio con el que mi universidad tenía este programa de vinculación, que hoy es uno de los más famosos monasterios tibetanos del mundo, el monasterio de Kanyin Sherdubling, que auspicia lo que ahora es el Instituto Rangyun Yeshe, que es uno de los programas de estudios budistas más importantes del mundo, y que fue co-creado por Uyenturku Rinpoche, mi maestro raíz, conjuntamente con Trungpa Rinpoche, por Eric Pema Kunzang y por Marcia Linderschmidt, que nos visita recurrentemente. En aquel entonces era ella jovencita, jovencita, muy guapa, pero todos le teníamos terror porque era muy, muy eh, rígida y muy malhumorada, ¿no? Total que mi maestro Turkugyen vivía en una ermita en las montañas de Katmandú, rara vez bajaba a el valle de Katmandú y a su monasterio que dirigía su hijo Choquinima Rinpoche, ¿verdad? Y eh, tuve la oportunidad de irle a visitar, ¿no? A irle a conocer. Y esto fue por ahí de finales de agosto de 1985, hace 41 años, ¿no? Y cuando su ermita era muy pequeñita, toda la ermita era como de este tamaño, tenía un cuartito muy pequeñito, solo con sus libritos y su cama de lama, ¿sí? Él era chiquitito, idéntico a Yoda, ¿sí? De hecho, más tarde me comentaba George Lucas que una de las fuentes que se inspiró en dos personajes para hacer la figura de Yoda, y entre ellos en Tulkuugian, ¿no? Entonces ya años después me acuerdo llevarle de Estados Unidos un póster de Yoda, ¿sí? Y cuando lo vio dijo Tolkien, sí, la verdad sí me parezco mucho. Y lo puso arriba de su cama. Y ahí se quedó por años, ¿sí? Pero cuando llegué a su cuarto, llevaba una carta de recomendación que me había mandado mi maestro Trungpa Rinpoche para conocerle. Decía que era uno de los grandes maestros de su generación y que tenía que conocerle, ¿verdad? Y cuando abrí la puerta y lo vi, me paró el diálogo interior y entré en una especie de trance que me conmovió porque cuando lo vi, reconocí a la figura de mis sueños de mi infancia. Ese era el personaje que se presentaba en mis sueños, me instruía y me decía que volviera a él, ¿no? Y cuando le vi, me dijo, ¿no? Te tardaste mucho, ¿sí? Pero ya estás de vuelta, ¿sí? Y ahora no te debes de separar de nueva vez, ¿no? Y así comenzó esta relación, ¿no? Con él y con su linaje y con sus hijos. Y empecé a visitar cada año Katmandú, ¿verdad? Durante el tiempo que estaba estudiando en los Estados Unidos, pasaba 3 meses del año en Katmandú o 4 y el resto del tiempo en la universidad. Déjenme también comentarles, esta es otra anécdota muy linda. Cuando estaba decidiendo a dónde quería ir a estudiar, ¿no? Eh, Primero pensé en la posibilidad de hacerlo en uno de los, en aquel entonces, más antiguos programas de estudios budistas de Occidente que se albergaba en el Instituto Yanshin de la Universidad de Harvard. Y era precedido por un gran budólogo japonés, quien
pues también se había dedicado, aunque solo literariamente, al estudio textual tibetano, el doctor Masatoshi Nagatomi, ¿sí? Y lo fui a ver, me dio una entrevista para ver si quería entrar a ese programa y después de un rato, ¿no? Me dice, a ver, te tengo que hacer una pregunta muy seria, ¿no? Además, el doctor Nagatomi era chaparrito, con su bigote, un bigote muy simpático, una barbita, pero era un poquito, se parecía a el personaje de Karate Kid, ¿no? Se parecía al el doctor Miyagi, ¿no? Y entonces me dice el doctor Nagatomi, me dice, te tengo que hacer una pregunta muy seria. ¿Por qué quieres estudiar budismo? ¿Tu interés es académico o tu interés es práctico? Yo le dije, pues tengo que ser honesto, mi interés es práctico. Y el doctor Nagatomi me dijo, bien, este no es el programa para ti, ¿sí? Aquí no nos interesa la práctica del budismo, nos interesa solo el estudio académico del mismo. Pero si te interesa la práctica del budismo, te voy a recomendar con un gran colega. Y ese gran colega, y con dos diferentes personas. Una, que vayas con Trungpa Rinpoche, quien ha fundado el primer programa de estudios budistas práctico, ¿verdad? De lo que llaman académicos yogis, ¿verdad? En Occidente. Pero me advirtió, es una persona muy exótica, ¿sí? O te puedo recomendar con otro colega y muy cercano amigo, que es Geshe Lundutsopa, que es uno de los tutores de su santidad el Dalai Lama y quien es uno de los pioneros de los estudios budistas en Occidente y el primer tibetano en ganar una posición de profesor completo en una de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos, la Universidad de Wisconsin, ¿no? Y entonces, bueno, yo a Trungpa Rinpoche ya le conocía muy bien, ¿verdad? Pero fui a visitar a Geshe Sopa. Y Geshe Sopa era una persona extraordinaria, uno de los grandes maestros de su generación. Y también ahí establecimos una relación de vida que más tarde se cristalizaría con la fundación de la Casa del Tíbet bajo el auspicio de Geshe Sopa, quien fue la persona que me introdujo al Dalai Lama, ¿sí? Pero bueno, entonces empecé a estudiar con Trungpa Rinpoche en la Universidad de Naropa. Ahí tuve la oportunidad de conocer a algunos de los grandes budólogos, pioneros de eh, la introducción del budismo occidente, grandes lamas tibetanos que pasaban por la universidad, entre ellos inclusive el Dalai Lama, ¿verdad? Y después, durante el tiempo que pasaba en Katmandú, pues ahí tuve la oportunidad de conocer a todos los grandes lamas del Tíbet que todavía vivían, todos los que habían estudiado en el Tíbet precomunista, ¿verdad? Entre estos grandes personajes había leído esta también muy temprana biografía de un practicante occidental que se llamaba Ule Nidal, ¿sí? Que se llama Cuando el pájaro de hierro vuela, que es una profecía de Guru Rinpoche en torno a la introducción del budismo occidente. Y por ahí de octubre de 1985, mientras estaba circunvalando la estupa de Swayambhu en el valle de Katmandú, justo en la esquina, a las afueras del monasterio de Karmapa 16, quien había muerto unos poquitos años antes, caminando, haciendo cora en la estupa, me topé con la Maole, ¿sí? Yo había leído su biografía, ¿no? Pues lo conocía, ¿no? Literariamente, y siempre la Maole era una persona muy accesible, amorosa, etcétera. Entonces me abrazó, ¿verdad? Era una persona muy fuerte, muy carismática. Ahí conocí también a su eterno discípulo y acompañante Tomek Lehnert, ¿no? Y a la gran Hannah Nidal, que también se le concibe como la madre del budismo tibetano en Occidente. Y también ahí establecimos una relación de vida. De ese momento en adelante, imagínense, que eventualmente se consolidó con la primera visita de la Maole a México. Lo invité en 1990, ¿sí? Pero eh, la Maole fue muy importante también para mí porque me introdujo a dos grandes personajes. Primero, al que también se convertiría en uno de mis maestros principales,
Loponsecho Rinpoche, quien era un lama butanés, quien había sido discípulo de su tío, que fue uno de los más grandes lamas tibetanos del siglo XIX y principios del siglo XX. El rey de Bután había mandado a Nepal para restaurar la estupa de Swayambhu, que había estado pues ya muy deteriorada con el paso del tiempo, ¿no? Y que había tomado, después de esa tarea de encomienda real, la determinación de vivir como anacoreta, visitando las grandes cuevas donde había meditado Milarepa a lo largo de su vida. Y llevó consigo a su sobrino, que era el pequeñito Tsecho Rinpoche, ¿verdad? Y eventualmente Tsecho Rinpoche se convirtió en uno de los más grandes lamas tibetanos de los Himalayas, ¿sí? Al punto en donde se convirtió en el maestro del rey del Nepal, el rey Virindra, ¿sí? Entonces siempre sabíamos cuando llegaba Tsecho Rinpoche al palacio, porque el palacio del rey de Nepal era como de las mil y una noches, ¿no? Y había un Datsun todo destartalado que entraba en el palacio. Los guardias le abrían porque era como de novela antigua, ¿verdad? Le abrían estos guardias con sus turbantes y todo, la puerta con sus grandes lanzas, ¿no? Y entraba el Datsun destartalado de Tsecho Rinpoche. Entonces sabíamos que estaba Tsecho Rinpoche en palacio con el rey, ¿no? Años después nos comentaba Tsecho Rinpoche que el rey de Nepal se avergonzaba del coche de Tsecho Rinpoche y le decía, le voy a comprar, le iba a regalar un Mercedes-Benz, ¿no? Y un día le regaló un Mercedes-Benz último modelo, ¿no? Y Tsecho Rinpoche se lo regresó y dijo, no, yo estoy muy bien con mi cochecito. Tsecho Rinpoche era un Buda, era una persona increíble, ¿no? Y en la historia de vida de Lama Ole dice que él fue el que le convirtió al budismo, el que cambió la orientación de su vida. Y lo hizo a través de desplegarle una facultad paranormal. Y cuando recién conocieron a Tsecho Rinpoche, ¿verdad? Lo que hizo ante Hannah, Nidal y Ole se hizo transparente, porque él había actualizado el cuerpo mágico de transferencia, el cuerpo de arcoíris, en vida. Entonces tenía esa capacidad de, de disolver su cuerpo físico en energía pura. Y fue tal el shock que esto ocasionó en Lama Ole que cambió la orientación de su vida. De ser literalmente un narcotraficante a convertirse en uno de los grandes maestros budistas occidentales de su generación. Y Tsecho Rinpoche hizo exactamente lo mismo conmigo, ¿sí? En la primera ocasión, que gracias a Lama Ole tuve la oportunidad de conocer a Tsecho Rinpoche, ¿verdad? En la audiencia que nos dio, también se, se hizo transparente, ¿sí? Y en ese momento uno tiene una experiencia directa del potencial humano, ¿no? Y te das cuenta de que aquello en lo que la mayoría de nosotros dedicamos nuestras vidas y nuestros intereses es total y completamente inconsecuente. Si lo contrastas al potencial que la mente tiene para trascender el mundo de las apariencias, ¿no? Tsecho Rinpoche fue también una persona muy importante en mi vida, ¿sí? De él recibí muchísimas transmisiones, pero recibí la experiencia directa de la bondad, el amor y la compasión. Y también fue la figura atrás de un proyecto que hasta ahora venimos desarrollando, que es la edificación de estupas de subyugación de las fuerzas demónicas que dominan nuestro mundo y nuestro país en particular. Él fue la fuerza atrás de edificar la primera estupa budista de México en Valle de Bravo y la que ha inspirado también pues la aspiración de llevar a cabo otros de estos proyectos como el que pretendemos también edificar aquí en Monterrey prontamente, ¿no? En 1986 viajé a Dharamsala para hacer un programa en la Biblioteca de Obras de Archivos Tibetanos con el gran Geshe Losang, eh, ay, se me fue el nombre, Geshe Losang Dünyo, ¿no? Que dirigía ese programa y ahí estudiaban Alan Wallace, estaba Alexander Berzin, ¿verdad? Estaba Jonathan Landau,
muchos de estas figuras pioneras del budismo tibetano también, ¿no? Eh, ah, y eh, había, Geshe Sopa me había instado a tener una audiencia con el Dalai Lama y arregló que pudiera tener una audiencia con el Dalai Lama. En aquel entonces el Dalai Lama estaría en sus 40, ¿no? 47, 48 años, más o menos, ¿no? Y lo fui a ver, ¿verdad? Tuve esta audiencia con el Dalai Lama que fue para mí un evento súper importante en mi vida porque pues había leído de él y tenía una enorme admiración y devoción por él de años, de todo este vínculo con la cultura tibetana, pues no podía concebir la posibilidad de verlo en persona, ¿no? Y en aquel entonces, que es la época previa a la fama del Dalai Lama, ¿sí? Antes del premio Nobel, antes de que se convirtiera en una figura global, era una persona muy accesible, ¿verdad? Y entonces lo iba a ver una vez por semana, ¿sí? Y en 1987, ¿sí? En uno de estos encuentros con el Dalai Lama en Dharamsala, ya, eh, me había instado Geshe Nawang Dorje, que era otro gran lama de la Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos, Geshe Nawang Darje, que fuera a hablar con el Dalai Lama porque estaba pensando en ordenarme, ¿sí? En hacerme tomar los hábitos monásticos. Y fui a hablar con el Dalai Lama y le pedí que por favor me diera su opinión, ¿no? Sabía que era una persona de una visión panorámica extraordinaria, de una capacidad visionaria excepcional, y tenía mucha fe en el consejo que me pudiera dar, ¿no? Y le dije que tenía la intención de tomar los hábitos monásticos y permanecer en India y en Nepal, ¿no? Y me dijo, no, Tony, y recuerdo la frase que usó muy bien, estos no son los tiempos de los monjes, este es el tiempo de los monjes secretos, escondidos, me dijo. Y me dijo, tú tienes otra labor que hacer en la vida, y esa labor es un servicio que vas a hacer para mí, ¿sí? Yo le dije, por supuesto, su santidad. Bueno, le llamábamos entonces, como los tibetanos se refieren al Dalai Lama, Gyalwa Rinpoche, que quiere decir el preciado victorioso. O simplemente le llamamos Kundun, que quiere decir la presencia. Que el Dalai Lama tiene una presencia impresionante, un campo de energía que de verdad te afecta, ¿no? Y entonces me dijo, eh, hay un servicio que tienes que hacer para mí, ¿sí? Pero tengan en cuenta, yo tenía 22 años, ¿no? Por ahí, ¿no? Me dice, tienes que establecer en tu país una representación del Tíbet y mía, ¿sí? Y lo vas a hacer a través de una estructura que hemos pioneramente iniciado en India, que es la de las casas del Tíbet, ¿sí? La Casa del Tíbet en Nueva Delhi fue la primera representación cultural y diplomática de los tibetanos en el exilio, ¿verdad? En 1967. Después fundó el Dalai Lama en 1987 conjuntamente con Richard Gere, el doctor Robert Thurman, ¿verdad? Y personajes como Richard Gere y otros artistas muy importantes americanos, la Casa del Tíbet en Nueva York, ¿no? Y la Casa del Tíbet de México sería la tercera de esas representaciones para Latinoamérica, ¿sí? Entonces el Dalai Lama me dijo, tienes que hacer esto, esta es la labor que tienes que hacer por mí. Yo creo que el Dalai Lama tenía esa visión panorámica de ver a futuro, ¿no? Y sabía todo lo que iba a acontecer. Pero yo era muy joven y la verdad no tenía la menor idea de lo que eso iba a implicar y pues como podrán imaginar le dije, pues sí, claro que sí, sin ningún problema, ¿no? Y me dijo, si lo haces, yo voy a ir y yo la voy a inaugurar. Te voy a visitar y yo la voy a inaugurar, ¿sí? Y bueno, finalmente en 1987 terminé mis estudios universitarios en los Estados Unidos. Ese mismo año murió Trungpa Rinpoche. Justo me tocó ese tiempo para estar con él antes de su transición, que fue una gran bendición de vida también para mí. Y bueno, les podría hablar de muchas anécdotas de Trungpa Rinpoche porque era un Mahasiddha, era como un Buda viviente, pero también muy rudo, ¿no? Él enseñaba de una forma muy confrontativa y muy especial, ¿no?
Total que en 1988 se había recién fundado la Casa del Tibet en Nueva York y se había declarado el año del 88 como el Año Internacional del Tibet, que aprovecharon pues esta comunidad de intelectuales norteamericanos para tratar de exaltar, ¿verdad?, la causa del Tibet y de propiciar la visita del Dalai Lama a los Estados Unidos, que sería la segunda o tercera visita que el Dalai Lama hiciera a los Estados Unidos, ¿no? Total que eh, entonces empezamos el proceso de abrir una casa del Tibet en México, ¿sí? Y cuando todo estaba más o menos en su lugar, le comuniqué al Dalai Lama que pues estábamos listos y él me dijo, bien, entonces es el momento que planifiques mi visita, ¿no? Yo tenía 23 años en aquel entonces. No pueden imaginar la complejidad que implicaba traer al Dalai Lama a, a nuestro país, ¿no? Y bueno, para hacerles la historia corta, en efecto vino en 1989 y inauguró la Casa del Tibet conjuntamente con Geshe Sopa, ¿verdad? Y su servidor. Y recuerdo que unos días antes de la inauguración, el que era el asistente de Geshe Sopa, que era un lama americano, que había sido también de los tempranos discípulos de Geshe Wangyal, que fue el gran lama pionero de la introducción del budismo tibetano a los Estados Unidos. Él fue el primer tibetano que llegó a los Estados Unidos en 1956. Él era un lama calmico, ¿verdad? Que había estudiado en Tibet, en Lhasa, y se había elevado a los rangos más altos de los lamas tibetanos, maestro de debate del decimotercer Dalai Lama, ¿verdad? Después, durante la revolución bolchevique, eh, Stalin lo apresó y estuvo a punto de matarlo, era agente de la inteligencia o cooperaba con la inteligencia americana que precedió a la CIA, y entonces los americanos lograron que lo liberaran y lo trajeron a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, Geshe Wangyal fundó el que llamó el primer lamasterio, el primer monasterio lamaísta calmico americano, ¿sí? Y en New Jersey, en los Estados Unidos, que era una casita que tenía Geshe Wangyal, que era también otro lama maravilloso. Y Geshe Wangyal fue el maestro de los pioneros del budismo tibetano en Occidente. Fue el maestro del doctor Robert Thurman, fue el maestro de Jeffrey Hopkins, fue el maestro el padre de la tibetología occidental, fue el maestro de Alex Bersin, fue el maestro de Jonathan Landau, ¿no? Y estos, por lo menos, Bob Thurman, Jeffrey Hopkins y Alexander Bersin fueron todos mis maestros, ¿no? Y entonces y el asistente de Geshe Sopa, que había sido uno de los discípulos más cercanos de Geshe Wangyal durante la década de los 50 y 60, Elvin Jones, unos días antes de la inauguración de Casa Tibet y el arribo del Dalai Lama, me dice que quiere hablar conmigo, ¿no? Y me sienta, ¿no? Yo era muy jovencito, tenía 23 años, y él ya era un hombre grande, ¿no? Está en sus sesentas, como yo ahora. Y durante una hora y media me compartió una visión profética de todo lo que iba a pasar a lo largo de los años con el proyecto de Casa Tibet. Claro, su visión profética era de todos los problemas a los que me iba a enfrentar, ¿sí? Y me acuerdo muy bien que me dijo, Tony, ¿no? Porque usó esta expresión, dice, ¿tienes la tripa para esto? ¿Estás seguro que tienes la tripa para esto? Porque una vez que llegue el Dalai Lama no hay vuelta para atrás, ¿no? Tienes la tripa para esto. Y claro, a los 23 años crees que eres Juan Camaney, ¿verdad? La encarnación de Tsongkhapa. Y claro que le dije que sí, que no veía ningún problema. Claro, si lo veo en retrospectiva, si hubiera sabido lo que él sabía,
en ese momento jamás me hubiera embarcado en esta aventura, ¿no? Nunca, por todo lo que ha implicado y sus sacrificios y dificultades, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Y bueno, así llegó su santidad el Dalai Lama con esta oportunidad increíble que llegó a nosotros en julio. Se fundó la Casa del Tibet el día de su cumpleaños, el 6 de julio de 1989. De hecho, celebramos su cumpleaños en la casita que teníamos en la calle de Orizaba, no lo que es la actual Casa Tibet, sino una mucho más chiquita, ¿sí? Y hay fotos de ese día muy bonitas, yo estaba muy jovencito. Y 2 meses después ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Y al ganar el Premio Nobel de la Paz, el Dalai Lama se convirtió en una figura global, ¿sí? Y eventualmente uno de los líderes de opinión moral más importantes del mundo, ¿no? Y bueno, tuvimos la fortuna de propiciar 4 visitas de su santidad el Dalai Lama a nuestro país, en 1989, en 2004, en 2011 y en 2013, que fue su última visita. Y durante esas visitas también tuvimos la oportunidad de propiciar los eventos más grandes en los que su santidad el Dalai Lama participó fuera de India o de Asia a lo largo de su vida. Entre ellos, un gran evento, una conferencia que el Dalai Lama dio en el Estadio Azul de fútbol en la Ciudad de México para 50,000 personas. Y después, en su última visita, un ciclo de enseñanzas y conferencias que dio en la Arena Ciudad de México para 35,000 personas, lo que nunca más se repetiría en su vida, no en esas cantidades, ¿no? En esa visita del Estadio Azul hubieron eventos muy extraordinarios, ¿verdad? Como por ejemplo, al final de su programa, subimos, y yo esto le había pedido permiso al gobierno tibetano para que a la oficina privada del Dalai Lama para que me permitieran traer un grupo de mariachis para cantarle al Dalai Lama. Y dijeron rotundamente no. Y los desobedecí y de todas maneras subí este grupo de mariachis, ¿no? Y el Dalai Lama se puso el sombrero de mariachi. Le habíamos hecho un especial que decía Dalai Lama. Todavía lo tenemos en Casa Tibet enmarcado, ¿no? Y 50,000 personas le cantaron al Dalai Lama Cielito Lindo. Nada más lo recuerdo y se me pone la piel chinita, ¿sí? Estaba ahí Gerardo Abud, estaba Richard Gere, estaba el hermano del Dalai Lama que murió este año, ¿no? Precisamente, Ngari Rinpoche. Y yo estaba al lado de Ngari Rinpoche y para cuando me di cuenta, Ngari Rinpoche me tomó de la mano y estaba sollozando como un niño, ¿no? Y me dice, Tony, no sé por qué, pero no puedo parar de llorar, ¿sí? Uno de los momentos más conmovedores de mi vida, ¿no? Y yo había soñado con ese evento cuando tenía 5 añitos, ¿sí? Y esa escena de ver ese gran estadio lleno de gentes y el Dalai Lama ahí, ¿verdad? Hasta el día que lo vi, recordé ese sueño de mi infancia, que sabía iba a pasar en algún momento, ¿no? De hecho, se lo comenté a Richard Gere y todavía él, el indiscreto, fue y se lo dijo a todo mundo ese día, ¿no? Y bueno, durante todo ese tiempo, bueno, hoy la Casa del Tibet cumple 37 años de vida, una vida entera, le he dedicado toda mi vida, ¿sí? Ahora, pues como saben, tenemos 15 centros alrededor de la República Mexicana, Centroamérica. eh, Llegamos a tener más de 2,000 estudiantes activos, ahora tenemos como 1,500, pero hemos llegado a cientos de miles de personas a lo largo de nuestros 37 años de vida, ¿sí? Y recién, ahora estuve hace un par de meses visitando a su santidad porque soy miembro de la mesa directiva de la Campaña Internacional del Tíbet, que es la organización política más importante que apoya la causa del Tíbet en el mundo, cuyo presidente es Richard Gere, al que conozco desde 1988, cuando
participé en las ceremonias del Año Internacional del Tibet y la inauguración de la Casa del Tibet de Nueva York, ¿sí? Juntamente con Philip Glass, Robert Thurman, Richard, que tenía de novia en aquel entonces a la hermosísima Kim Basinger. Y me invitó a cenar Richard con Kim Basinger. Y recuerdo decirme, nunca había conocido una mujer más bella en mi vida. Tenía un carisma animal, una sensualidad animal que nunca he visto en otra mujer en mi vida. Realmente magnetizante esta mujer. Muy bruta, pero muy hermosa, ¿no? O se hacía, porque yo creo que era bastante lista, ¿no? Total que durante ese tiempo hemos tenido la oportunidad de auspiciar a todos los grandes lamas del Tíbet, entre ellos decía el gran Tsecho Rinpoche, eh, ah, eh, toda la familia de Tulku Ugyen, eh, su santidad el Dalai Lama, eh, su santidad Chetan Rinpoche, en fin, es una pléyade de grandes maestros que nos han visitado a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, la realidad es que a pesar de las dificultades, ¿no? Ha sido una empresa de vida maravillosa para mí y que me ha permitido satisfacer lo que era mi vocación desde niño. Yo creo que yo nací con ese objetivo en mente o con esa encomienda en mente. Como su santidad me dijo en mi juventud, en esta vida le tienes que servir, ¿no? Y eh, ese servicio va a ser el que tienes que hacer en mi representación para Latinoamérica, ¿no? Y a menudo digo que me tocó una labor imposible porque me mandaron al tercer mundo espiritual con todo tipo de obstáculos y dificultades y lleno de demonios, ¿verdad? Como tuvo que hacerlo Guru Rinpoche Padmasambhava en Tibet, pero sin los logros de Guru Rinpoche. Entonces me mandaron a la guerra sin fusil, ¿no? A domar a los demonios de México, pero sin el logro de Guru Rinpoche Padmasambhava. Entonces, pues no lo he hecho muy bien, pero he hecho mi mejor esfuerzo, ¿no? Y les decía, hace un par de meses estuve con su santidad el Dalai Lama, él ya en sus 90 años y yo en mis 61, ¿sí? Nuestra historia de vida se remonta a más de 40 años, ¿sí? Y me recibe y me toma de la mano y me dice, viejo amigo, me dice, ¿no? Nos hemos hecho viejos juntos, ¿sí? Me dice, ya me queda poco tiempo en el mundo, pero antes de partir, me dice, quiero agradecerte a nombre de 6 millones de tibetanos y de mi persona, tu dedicación de vida en favor de nuestro pueblo y su cultura. ¿Sí? Y me eché a llorar. Me conmovió muchísimo eh, ese gesto del Dalai Lama. Tengo la sensación de que es una de las últimas ocasiones en donde podré verle, ¿no? Ya está muy grande y yo también me estoy haciendo viejo, ¿no? Y bueno, hace muchos años, eh, unos amigos me invitaron a dar una conferencia en San Miguel de Allende. No recuerdo hace cuánto, fue como hace 31, 32 años, por ahí, ¿no? Y ahí fui a San Miguel de Allende a dar esta conferencia, ¿sí? Pero en esa conferencia me topé con dos personas extraordinarias, ¿sí? Las Pérez Madero, que también por su karma fortuito, quién sabe cómo, llegaron a esa conferencia en el medio de una tormenta terrible, ¿sí? Y Ninfa Cantú, que también estuvo en esa conferencia y más tarde, pues es una de mis alumnas de toda la vida y que también fundó nuestro centro en Laredo y en Nuevo Laredo, ¿no? Ma- Ninfa está, ay, no te vi, Ninfita. Ahí estaba Ninfita también en esa conferencia. Y ahí establecimos como una relación de vida. Las Pérez Madero, Ceci, me invitó a dar un seminario en Monterrey, en su casa. Y la casa de Ceci en aquel entonces era como una
hacienda mexicana llena de arte colonial religioso, sacro, católico, ¿no? Entonces fui a dar el curso básico de budismo en medio de santos y cristos, ¿no? Y ese fue el primer seminario que di aquí en Monterrey, ¿no? Y gracias a la perseverancia y a la generosidad de las hermanas Pérez Madero, eh, fundamos aquí la Casa del Tibet en Monterrey, que hoy cumple 30 años de vida, porque este año cumple 30 años de vida. ¿Te acuerdas? Sí, bien, exacto. Me dijeron, tienes que venir a Monterrey. Tomaron el seminario y después se acercaron y me dijeron, te queremos invitar a Monterrey. Digo, ok, voy, si me juntan 10 personas. Y no, fuimos como 50, 70 y tantas personas. Y así empezó la Casa del Tibet en Monterrey, ¿sí? El proyecto de Casa Tibet en Monterrey. Por muchos años, en la casa de ellos, ahí iba a dar seminarios, ¿no? Después en auditorios y así fue creciendo hasta que se consolidó nuestro proyecto y bueno, ahora tenemos este lindísimo, lindísimo espacio, ¿no? Pues bueno, eh, lo único que puedo compartirles, porque no quiero ya quitarles más tiempo, es que los sueños se hacen realidad, ¿no? A veces pienso que mi vida es como un sueño, ¿no? Un sueño lúcido, ¿sí? Y todavía me falta la parte de cómo conocí a Carlos Castaneda, ¿sí? Y cómo él hizo que fuera su sucesor, el nuevo Nahual, ¿sí? Pero esas se las contaré en otra ocasión, ¿eh? Pues bueno, felicidades por estos 30 años. De verdad siento que no hay una labor más importante y significativa que esta, que esto es lo que le aporta a nuestras vidas genuino significado. Pero al mismo tiempo quisiera comentarles que todos estos grandes personajes de los que les he hablado, todos ya se han ido, con excepción de su santidad el Dalai Lama. Y en estos días, eh, Lama Ole, que ha sido un gran compañero de vida para mí, está ya en su transición de muerte, ¿sí? Recuerdo todavía en 1996, no, 1993, ¿verdad? En su monasterio en Katmandú, nuestro maestro Tsecho Rinpoche nos tomó a los dos de los pelos y nos puso al lado de él y nos dijo, ¿verdad? Los voy a empoderar como mis representantes, ¿sí? Y ustedes van a ser los dos lamas para Occidente. Y le dijo al lama, tú vas a ser el lama para Europa y el este, y tú vas a ser el lama para Occidente. Y en ese momento, Lama Ole dejó de ser Ole Nidal y se puso Lama Ole. Yo me tardé unos años más, pero eventualmente tomé ese cargo eh, con base en la transmisión y el deseo de Tsecho Rinpoche, ¿no? Entonces todo pasa, todo lo que tiene principio tiene fin. Yo ya estoy grande, ¿no? Todavía tengo energía, pero tienen que atesorar lo que hemos construido juntos, tienen que tomar responsabilidad de ello para las nuevas generaciones cuando nosotros ya no estemos, ¿sí? Esta generación que tuvimos la enorme fortuna y oportunidad de estudiar con los grandes maestros del Tíbet, los reyes yogis del Tíbet, ¿no? Esa generación en buena medida ha desaparecido, solo queda un puñado de estos lamas, su santidad el Dalai Lama, Gar Rinpoche, también fue uno de mis maestros, Tenzin Rinpoche, que ahora está ya en su retiro final de vida en Bután, ¿verdad? Así que hemos construido algo maravilloso, ¿verdad? Y ojalá lo aprecien, lo atesoren y hagan de ello algo importante en su vida, porque esa herencia ahora recae sobre de ustedes, ¿no? Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Y bueno, perdonen hablar de mí todo este tiempo. ¿Ok? Y vamos a dedicar el mérito, ¿ok?
Sunamdi tamche sepani, dobnenye pedanam panine, Kegana chi balap trupayi, si petzole joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo y las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, ma kye panam kye churchi, kye panyam parme paryang, kungne kungdu pewashu. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y donde haya surgido, que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Por cierto, que le dije a su santidad el Dalai Lama que si apreciaba mis servicios, me tenía que dar permiso de en mi próxima vida tener una vida sabática. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé qué sigue. Bueno, lo que sigue es